Tenemos hoy un encuentro muy especial que es con alguien que también, tal como es costumbre en nuestro programa, las palabras y los hechos, es un símbolo. El doctor Carlos Gianantonio. Estamos en este momento con Jorge en el Hospital Italiano. Hemos tenido el privilegio de tener esta entrevista que yo creo que será de mucho interés general, y decimos que, tal como es habitual en nuestro programa, Jorge es un símbolo no solamente de la sabiduría y de un maestro de la medicina reconocido internacional y nacionalmente, sino, en la experiencia de mi conocimiento personal, es un símbolo también de alguien que, como sabio, sabe preguntar, se inquieta, se interroga por todo, tiene una gran apertura mental y tiene un amor y una fascinación infinita por la vida, y en especial la vida de los niños. ¿Es así, no es cierto? Bueno, te lo dices, es así. No, realmente creo que de todo lo que usted dijo, lo que es cierto es que realmente me fascina la vida en todas sus manifestaciones, no solamente la vida humana, la vida y la preservación de la vida, la continuidad de la vida como una de las características de este benemérito planeta que nos ha tocado en esa lotería del universo, ¿no? Y bueno, y dentro de la medicina yo creo que uno no elige una actividad por azar, aunque existe probablemente a veces en la mente de todos un cierto caos del cual surge un orden diferente, pero el elegir la pediatría y el cuidado de la vida cuando empieza, digamos, la vida humana en sus comienzos, creo que tiene este nexo, digamos, con esa necesidad de alimentar el concepto de vida. Digo que hay médicos que se ocupan que también es valioso esto, ¿no? Yo no lo podría haber hecho, del fin de la existencia, ¿no? Así que hablamos de eso, del hombre niño. El hombre niño. El hombre niño, eso es una linda denominación. Sí. ¿Usted le da mucha importancia a los nombres? Yo creo que los nombres son importantes porque identifican, yo trato de que identifiquen de una manera indiscutible los hechos o los objetos, porque creo que un gran problema, medicina por lo menos, es que estamos todos muy confundidos y hemos utilizado el lenguaje para engañar y ocultar. Sí. Creo que es mejor desnudar las cosas, tener un lenguaje simple, vocabulario básico, pero en el cual tengamos acuerdo con respecto a lo que decimos y no tengamos retroceso. Hace poco teníamos un programa en donde hablamos de los chicos más en riesgo en la sociedad y justamente criticábamos el nombre de los chicos de la calle, como si la calle pudiera tener chicos. En realidad son nuestros chicos que están en la calle, ¿no? En el tema de la salud debe pasar algo similar, ¿no? Por ahí hablamos del problema de la salud de los niños y es de nuestros niños, ¿no? Eso... Y de cada uno de nuestros niños, que ese es el otro aspecto, digo, ya que en el tema que ustedes plantean y este enfoque, tengo una manera de ver esto. Yo he tenido algunas actividades en política de salud, etcétera, pero mi énfasis he estado siempre en la medicina del individuo, entendiendo de que la salud, si hablamos de salud infantil, es la salud de cada niño, de cada chiquito y niña que está acá en el país. Y entonces cuando empezamos a pensar individuos es cuando estos términos, que si está en la calle o está en la escuela, diría salud escolar, porque es una cosa absurda como salud escolar, es el mismo niño que está en su hogar y después a la tarde está en la escuela, el chico que no tuvo una madre que lo pudiera contener y uno está ahora en la calle haciendo algo, no haciendo nada, formándose esta nueva estructura social que lo resguarde, a la cual se sienta pertenecer, en fin. De modo tal que eso al mismo tiempo conduce a una cierta miopía en la visión de los problemas de salud, que es la medicina individual, que como todas las miopías tienen un lado positivo, digamos, ¿no? Porque uno de las cosas y a veces no se distrae demasiado con los contornos, ¿no? Yo personalmente creo que en mi medio los buenos sanitaristas que yo conozco han sido médicos que han pasado por la etapa de la medicina del individuo, digamos, y después ven entonces si los problemas de perspectiva más amplia. O por lo menos personas que se han animado a pensar de que cuando hablan de números, por ejemplo, dicen mortalidad infantil, ¿qué es esto? ¿No se mueren tantos chicos en la Argentina? Son miles que se mueren. Pero dicho así, esto parece hacer más énfasis al número. Son 20.000, es mucho peor que si sean 10.000, y por ahí 10.000 es una injusticia terrible, una cosa que no debiera suceder, ¿no? Por eso es que yo pienso empezar a este otro, de llevar a los números y a los valores, estos que por ahí para la comunidad, para la población en general, hay una tendencia a que solamente aquello que es respetado y valorizado, aquello que está expresado en números números grandes. En números grandes, ¿no?
Y sabemos que usted acompaña a cada chiquito, si es que le toca el fin, tomado en su mano, como un absoluto, ¿no? Este chiquito es un absoluto cada total. chico es el 100%, es el absoluto Sí. total, y para los padres. También, absolutamente. Absoluto total. Bueno, y ese es un compromiso diferente, ¿no? Pero bueno, ahora, finalmente alguien tiene que, quizá, para poder ser útil, como es olvidarse de esos rostros, de esos penurias, temores y familias, para poder hacer algo de una manera más menos comprometida efectivamente y por lo tanto quizá más eficaz, pero tiene sus riesgos cuando de pronto se monotoniza este enfoque y caemos en una medicina social que puede ser más bien burocrática, digamos, ¿no? ¿Y en general usted cree que se cae en yo eso? creo que se cae en esto y que se ha caído en la Argentina, y esos son los problemas, buscar respuestas a problemas humanos a través de simplemente de procesos, a través de intermediaciones, y entonces lentamente va desapareciendo. Fíjese, por ejemplo, lo que son la mayor parte de los hospitales, aún lugares inhóspitos, rechazantes, difíciles de acceder, cargados de dureza, de crueldades, de colas, de humedades, de esperas, de fechas. Esto significa que nadie se ha puesto a pensar en cada individuo que concurre acá. Esto es un servicio, digamos, el hospital tiene que ser un lugar abierto. No digo grato, que no es la palabra, pero lo más parecido posible a un hogar. Es un hogar diferente en que uno acude por una necesidad diferente, que es el hecho de no sentirse bien, no tener miedo, temores o dolores. Y lo triste es ver que yo lo veo acá, me apena ver a veces familias jóvenes vienen con sus hijitos y las colas, que no son muy grandes en este hospital, o las esperas o los turnos, que a veces son vividos como hechos normales y aceptables. Es un espanto. Yo creo que acá debiera ser tan personalizado, tan cercano al individuo, a la familia, al chico, el trato que debiera ser rechazado. Pero bueno, creo que nos estamos como maestrando, ¿no? Y en medicina y en salud esto es muy malo, porque ya por definición usted está enfermando a un chico si lo coloca en una situación de dependencia que le quita la libertad, ¿no? De protestar, de patalear. Yo me acuerdo de una cosa que me pasó muy graciosa en otro país, hace muchos años, me destinaron a ser consultor externo, ¿no? Y había una sala de espera bastante numerosa, habría habido unas 20 personas, y yo estaba moviendo de un consultorio al otro y de pronto me dan una patada terrible en el tobillo, terrible. Bueno, se ve un chiquito, con un casco, estaba vestido como un marciano, y que me dice, y dígame doctor, ¿cuándo me va a atender? Yo venía de acá y realmente pensé, este chico, este monstruo, este engendro tan prepotente que me patea a mí, que soy el doctor, ¿no? Porque no lo atiendo. Pero nunca me olvidé de este chico, no sé cómo se llama ni lo averigüé, ¿no? Pero me dejó una enseñanza tan tremenda, digamos. Y acá, bueno, yo trato, digamos, de que las familias se sientan con derechos, sabiendo que cuando uno está enfermo no pierde libertades, yo diría que gana libertades, porque está necesitando ayuda. Entonces cuando necesita ayuda es cuando más tiene que ser respetado en esa libertad achicada por el miedo, por el dolor, por la pena, por lo que sea. Entonces hay que proteger esa cualidad esencial del ser humano en ese momento más que nunca. Y la medicina, como está planteada, no la rescata. Tiene ese enfoque que hablamos. Si usted burocratiza todo lo que rodea eso, ya es una manera de neutralizar sentimientos, todo lo que uno... Yo realmente el hecho mismo de la horizontalidad. Nosotros ahora acá, por ejemplo, estamos trabajando en el hospital, no acá y en otra parte, no hablo de lo mío, enfatizando la atención de chicos verticales que vengan ambulatoriamente, porque ese asunto de cuando uno está enfermo tiene que acostarse y mirar al médico desde abajo y estar inmóvil en la cama, siendo obediente, es una cosa absurda. La mayor parte de las personas que están enfermas están deambulando, se mueven y tienen que estar más bien en su casa los chicos y venir acá ocasionalmente, no secuestrarlos, la medicina. Yo creo que hay campos así, y yo creo que es importante que la gente lo sepa esto, digamos, que no acepten. Yo creo que el eje de la medicina individual, en el caso de la pediatría, es el acto médico, que es esa relación íntima basada en esa situación empática entre el médico, la familia, los chicos, y ese eje tiene que conservarse y preservarse pese a todos los avances y a todas estas exigencias burocráticas y económicas, y también ante el avance de la ciencia y la tecnología, que no tienen por qué neutralizar lo que es la esencia de la relación entre el médico, un individuo, y otro que tiene un problema, en este caso un chico, su padre. Qué maravilla que piense así y que opere así, ¿no? Que obre así. Porque en este programa, que casualmente se llama Las Palabras y los Hechos, el diagnóstico sobre el que nos basamos es la distancia infinita que suele haber entre lo que se dice y lo que se hace. Y cómo la gente que tiene congruencia achica al menos esta distancia.
Pero usted tocó un tema que nos importa muchísimo, que es de algún modo la medicina y la Argentina del siglo XXI y las nuevas formas de morbilidad. Esto se lo han tratado en el Congreso de Pediatría, y yo creo que es muy importante para el público en general que usted, además de noticiarnos de las conclusiones, nos dé su palabra y lo que desea. Bueno, es importante, quizá el concepto, ¿no?, que usted trae, que yo creo que es bueno. Es decir, la Argentina, no solamente geográficamente, sino en el caso desde el punto de vista de la salud de su población, es un país muy vasto. Y no solamente vasto, sino que tiene profundos desequilibrios, altibajos, valles y crestas, ¿no? Entonces, en el caso de la pediatría, hay una enorme masa de chicos que tienen problemas de salud, que los afectan injustamente, porque son problemas de salud determinados no por la biología, sino por otras condiciones, por carencias de todo tipo, sobre todo económicas, culturales, habitacionales, de seguridad. Entonces, de esos chicos se nutre esa enorme masa de niños que no, o mueren, o quedan marginados de las grandes corrientes de desarrollo como adultos, digamos, porque quedan. Entonces todavía acá se mueren una cantidad excesiva de recién nacidos, por ejemplo, comparado con países a los cuales nosotros queremos, en fin, de alguna manera, no sé si imitar, pero por lo menos acercarnos a sus dimensiones. Mueren muchos niños pequeños antes de cumplir un año de vida por razones, por ejemplo, como diarreas o enfermedades pulmonares, que son prevenibles, se pueden erradicar totalmente. Todavía hemos tenido, ustedes ven, sarampión. En chicos un poco más grandes tenemos una gran cantidad de niños que se accidentan, que tienen problemas por ellos. Entonces, y esto está centrado, cuando habrán salido, la revista nuestra de pediatría ha sacado trabajos hace poco mostrando cómo ciertos problemas están decididamente relacionados con nivel socioeconómico y cultural, es decir, entonces, yo entiendo que el desarrollo de un país no se mide por el Producto Bruto del país, sino por indicadores sociales. Estos son indicadores que muestran si el país está desarrollándose o meramente está creciendo, que es muy diferente. Crecer es acumular masa, desarrollarse es sofisticar y enriquecer la fisiología, el funcionamiento de esa estructura, ¿no?, que se expresa. Entonces, el país, desde ese punto de vista, es un país no desarrollado, es la Argentina no desarrollada visto desde la perspectiva pediátrica, pero al mismo tiempo y simultáneamente, como un producto necesario, vinculado al hecho de que ciertas áreas de nuestro país, ciertos grupos humanos de nuestro país están asimilados al fin del siglo XX, empieza a aparecer en ellos los mismos problemas de salud que afectan a los países llamados así desarrollados, que son en algunos casos consecuencia de avances científicos y tecnológicos, y en algunos son todavía, yo digo, resistencia a una masa creciente cada vez mayor de supervivientes de esas injurias que fueron en este caso subletales. El niño desnutrido porque no se murió de la desnutrición, el chico que hizo una infección que le afectó el sistema nervioso no se murió de eso, y que van incorporando una masa creciente. Junto con eso entonces los otros, ¿no?, los chicos que tienen problemas ligados, por ejemplo, cosas como que tienen cáncer, por ejemplo, que se han curado, o que tienen un órgano que le falló y se lo hemos trasplantado, pero que después no nos hemos preocupado, porque bueno, ¿qué pasa con este niño como adulto? El tema de las drogas, el tema de la adolescencia de muchos niveles, en que la perturbación viene por factores que ya no son solamente los económicos, tienen que ver con la estructura de la familia, las relaciones de grupo, los temas gravísimos nuestros, la sexualidad de los adolescentes, en aspectos que llevan a veces a embarazos tempranos, cosas que podrían y que son de sumo interés, drogas, en fin. Entonces nosotros lo que hemos creado es un término que en el fondo se ha hecho, se ha tomado en otras partes del mundo, ¿no?, tratando de identificar lo que podría llamarse una nueva morbilidad, es decir, no pensar solamente en desnutrición, tos convulsa, sarampión, infecciones, diarrea, sino saber que simultáneamente los chicos están afligidos por una nueva morbilidad que es extremadamente más compleja en su enfoque y posiblemente en su reparación. Pero ¿qué es la base? Por ejemplo, por cada niño que muere de desnutrición, hay seguramente varias decenas que no mueren, pero que quedan con secuelas de esa desnutrición. Secuelas que pueden ser, por ejemplo, una menor talla como adultos, o una deformación porque sus piernitas se han doblado porque estuvieron raquíticos, o quizá alguna modesta pero conocida disminución de la capacidad intelectual, de abstracción. Entonces, ese número de niños ahora tienen que ser tomados como problemas, porque si no los rehabilitamos
y no les abrimos caminos, van a ir engrosando, digamos, una masa de argentinos que no van a recibir, sino van a tener que contribuir pasivamente con función de subsistencia para esa Argentina del próximo siglo. Además que van a ser dominados porque no van a tener carácter crítico, pujanza, creatividad. Ser marginados desde la escuela, porque son bajos, porque son morochos, porque son feos, porque no atienden, porque no... Y ya no son, fueron desnutridos. Entonces digo, en este caso. Fíjense el drama, por ejemplo, de los chicos curados, es otro tema. Este es un chico que se curó de cáncer. Invertimos recursos, dinero, sentimientos, esfuerzos durante varios años. Y después, se sabe que hay una enorme actividad de marginación de estas personas. Laboral y escolar. Aún escolar. Escolar también. Y no hay programas para trabajar, haciendo que esas personas que a veces han estado muy cerca de la muerte, los chicos y sus padres, al retroceder y volver y ahora estar curados, puedan llevar una vida normal. Parece que la sociedad les prohíbe que la vida sea normal. Lo mismo pasa con los chicos que han recibido trasplantes. He tenido ejemplos acá y ahora, de chicos que no consiguen, por ejemplo, cuando son ya adolescentes o adultos, un empleo. Porque cuando van a un empleo y dicen, yo tengo mi corazón, estoy trasplantado. No consiguen un seguro de salud. Claro, no lo cubren. No lo cubren. Entonces son dramas tremendos esto. ¿Qué estamos haciendo entonces? Tenemos que empezar por definir qué queremos hacer. Porque si estamos reparando a altísimos costos y con un esfuerzo muy grande, montado estructuras para ciertas... temas, por ejemplo, que a mí me fascinan, como la detección. Hay una enorme cantidad de chicos que tienen problemas por vida como adultos porque tuvieron hándicaps o minusvalías sensoriales, porque no veían bien o no oían bien. Bueno, eso también es nueva morbilidad, porque en este momento existe alguna posibilidad de hacer algo cuando el chico está ciego o es un chico sordo, pero no tenemos lo mismo para un chico amblíope, es decir, que ve poco, o un chico hipoacúsico. Bueno, eso parece un problema sencillo, pero imagínense ustedes que hiciéramos, como debiéramos, campañas para detectar hipoacusia y de menor visión en niños preescolares, que se puede hacer. No hay ninguna estructura en nuestro país que esté preparada, por ejemplo, para equipar a chicos hipoacúsicos. No, ni se ha pensado, ¿no? Usted bien, por ejemplo, piense si ha visto alguna vez un chico pobre con anteojos. Si un chico no ve bien y detectamos eso, no tenemos ninguna posibilidad de ofrecerle reparación a la disminución de la visión que podemos encontrar. Entonces el chico tiene que estar ciego para que realmente exista. Ahora, ¿cuánto dice antropológicamente respecto de que la sociedad reacciona ante la destrucción o ante la perfección? Exactamente. Y no lleva la continuidad del proceso de la vida, que es crecimiento y reparación. Exactamente, pero con el agregado de que atacar estos problemas que están entre nosotros ya y que van a ser seguramente mucho más gravitantes, pasa, porque supongamos, como yo espero que de acá a fin de siglo, las tasas de mortalidad infantil, los indicadores de este drama socioeconómico que el país está inmerso empiecen a resolverse, estos problemas van a empezar a ser relativamente cada vez más trascendentes. Claro. Pero fíjense que estos requieren una visión por parte de la población, primero detectarlos como problemas y como problemas importantes. Pues terminar ahora, entonces, en algún momento terminaremos con la cosa cataclísmica, digamos, impactante, para empezar a pensar que esto es todo. Porque si la comunidad niega esto, o solamente pueden ser enfocados por un nivel socioeconómico único, es decir, aquel que tiene acceso a resolverlo acá o en cualquier parte del mundo, bueno, esto obviamente no es lo que nos preocupa a nosotros. Nos preocupa pensar en una Argentina en la cual exista, yo diría, un nivel básico de salud al cual tengan acceso todos los pobladores. Es así, esto es un concepto que me parece elemental. Bueno, entonces, estos problemas son muy complejos y porque parte para mí de un desconocimiento, o yo diría mejor de una escotomización, es decir, la comunidad, impulsada por todos los otros niveles, ¿no? Es decir, como que esto no existiera. La negación no social. existe, no está escotomizado, no existe. Entonces, también la consecuencia, todo el mundo habla, bueno, se preocupa porque tenemos un gran número de embarazadas adolescentes, con todo lo que esto significa, pero no hay seriamente, digamos así, un enfoque con respecto a nuestros adolescentes. Recién ahora están surgiendo, pero un poco no quiero hablar del tema porque no es el tema de hoy, de ver la adolescencia como una enfermedad peligrosa, digamos, los pobrecitos, de cosas de eso, pero pero no hay programas, son programas muy complejos que requieren otra filosofía. Esto no se arregla ni con el vaso de leche en la escuela, ni con el suero para la diarrea, es otro tema. El tema que decía de deficiencias sensoriales. Bueno, hay que decidir qué quiere hacer la Argentina con los chicos que nunca van a ser hombres competentes o mujeres competentes, competitivos porque no ven bien. Quiere hacer algo, bueno, entonces hay que destinar. Finalmente esto significa que de la torta del presupuesto, los gastos que hay
Producto Bruto Nacional, cuánto habrá que dedicar a salud y en qué rubros, ¿no? Este es el tema. Yo creo que se dedica, dicen, bastante dinero acá y lo mal usamos, siempre esto es cierto, realmente la mayor parte del recurso de salud dice que se mal usa, sí. Hay convergencia, superposición de factores, toda la burocracia que consume el recurso por debajo de los niveles en que se ejecuta, digamos, los presupuestos, todo eso existe, pero al mismo tiempo la discusión que sería fascinante es que mi propuesta, ¿por qué en lugar de estar hablando solamente de la corrupción, del valor del dólar, etcétera, no se introduce salud con este concepto, no de enfermedad ausente, sino como una cualidad inherente y un derecho del ser humano, dentro del concepto de bienestar, que la sociedad busca para sus integrantes un componente esencial de bienestar humano, es la salud, vista en un sentido muy amplio. Bueno, entonces, ¿cuál es el monto que uno está dispuesto de lo que produce el país a dedicarlo a que estemos todos más sanos? Y después, ¿cuáles son las áreas en las cuales la comunidad pide que se enfatice, que se prioricen los recursos? Bueno, el aprovechamiento de recursos. Yo diría que si uno hace encuestas, así como se hacen a nivel, no se encuentran respuestas inteligentes con respecto a salud. Porque en general llega uno de los materiales que le llegan a una de las personas que leen o las que escuchan televisión, etcétera, en general son mensajes distorsionantes. Doctor, ¿cuáles son desde esta postura las estrategias o las propuestas de abrir el debate y los pasos a seguir? Está en la línea de lo que ustedes están haciendo acá. Yo creo que la tarea del médico moderno, el pediatra moderno, va a ser, no digo transformarse en un comunicador social, pero sí ligarse a la posibilidad de comunicación social, pues yo entiendo que hay que recomponer la imagen que de la salud tiene la comunidad toda. Nosotros estamos todavía que tenemos el resto de la medicina mestiza, usted lo llama así, mestiza. Sí, sí. Bueno, después toda la influencia de medicina napoleónica, los ensalmos católicos, todas estas cosas. Y después, bueno, la inundación de la ciencia como una nueva religión, cúralo todo, que impide la muerte, que esto tiene que ser, esto es un enfoque mucho más humano de la salud, más realista, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hacer que llegue a la comunidad, a todos los niveles, empezando por los niveles que probablemente luego pueden influir en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Una de las cosas que nosotros insistimos muchas veces en el programa es que la Argentina se va reconstruyendo de abajo para arriba, es decir, que se tiene que ir rehaciendo todo el tejido social. Sí, señor. Y una de las, porque los otros caminos de siempre querer hacer las cosas de arriba para abajo ya está visto que no lleva a ningún lado, ¿no? Sí. Y una de las cosas que seguramente el argentino medio no tiene suficientemente incorporado así tal como usted lo ha planteado es esto. Creo que es muy muy importante el salir, el decirlo, el explicarlo como todo lo educativo, decirlo 1000 veces, porque uno cree que con decirlo una es suficiente, ¿no? Que como que hay que explicarlo y decirlo mucho, mucho, porque realmente yo creo que soy una persona más o menos informada, pero lo escuchaba a usted y descubría lagunas enormes adentro de lo que yo sé. Y entonces calculo que gente que tiene que trabajar de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche simplemente no se les puede pasar por la cabeza nociones muy simples, muy concretas, que cambian realmente la calidad de vida y la posibilidad de la salud, ¿no? Y con un agregado que es yo creo que de algunos de los problemas que hemos comentado, resulta bastante claro que no es el médico el profesional, en este caso el médico o la profesión médica, el conjunto de profesiones ligadas al famoso equipo de salud, el que lo va a resolver, porque o van a poder enfocar esto, digo resolver, porque estamos hablando de problemas muy vastos, sino que necesariamente va a requerir un enfoque multi e interdisciplinario. Eso es fundamental. Y entonces ahí participará el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo y también el jurista, el religioso, es decir, porque realmente las aferencias para estos problemas que no son tan sencillos como los que se resuelven a través de la farmacia, ese concepto etiológico, un agente, una enfermedad, que eso vale para los microbios, para los parásitos, pero no vale para estos temas que estamos hablando. Entonces, esta necesidad de que los ingenieros, los arquitectos, los paisajistas, los urbanistas, eso, se interesen por estos aspectos. Esto solamente se va a dar si el diálogo con respecto a salud como componente de bienestar en esta sociedad y el concepto de bienestar de la sociedad como el eje que muestre el nivel de desarrollo que queremos alcanzar por encima de los ajustes y todo esto que es imprescindible hacer, yo creo que esto para mí lleva a la necesidad de que sea el diálogo cotidiano de la feria, de los mercados,
el tema de salud, pero de esta perspectiva. Porque una perspectiva mucho más humanizante y además donde cambia también la relación paciente-médico, es decir, la relación humana de la tesitura que usted le ejerce cambia absolutamente, ¿no? Por más porque el énfasis está puesto en salud y no en la ausencia de enfermedad. Porque la ausencia de enfermedad es una forma de, yo diría, de sentirse anestesiado, digamos, porque en el fondo la riqueza potencial que existe en ir atacando estos aspectos que no figuran ni siquiera en el libro de medicina, digamos, pero que el enriquecimiento, la potenciación de la salud y afectando los distintos pequeños componentes que hacen finalmente la infelicidad humana, digamos, ¿no? Que no son a veces los grandes cataclismos, sino que es la convergencia de factores que llevan a lo que uno puede llamar infortunio, que finalmente termina con la enfermedad, a veces con un componente psicosomático, lo que sea. Fíjese lo que es accidente. Accidentes todos tienen epidemiología, nosotros estamos trabajando acá ahora en prevención de accidentes en chicos, y no hay un niño solo que se accidente meramente por azar. Ha habido una cantidad de prolegómenos, una cantidad de hechos del chico, de la familia, del entorno que conducen al accidente y eventualmente a la muerte. Entonces, un tema cultural, en el fondo, es un en el fondo un tema cultural. Doctor, los médicos jóvenes que se reciben ahora y que empiezan ahora a trabajar, ¿esto lo viven, lo comparten? ¿Usted siente que se siente un solitario en esto? ¿O siente que es una...? No, de ningún modo, pero depende de ámbitos. Yo diría que no puedo asegurarlo porque, digo, si pasa esto con esta generación de médicos jóvenes, acá hay un problema, que el médico graduado, el recién graduado, está expuesto a muchos riesgos, que a veces lo alejan aún de la posibilidad seria de meditar, de pensar, de animarse a ver la realidad que interna y externa. Está premiado por cantidad de cosas tremendas. Yo diría hasta se ha creado casi un proletariado médico ahora, y yo diría que la desorganización en que se mueve la salud en nuestro país repercute muy negativamente sobre el médico joven. Pero hay un grupo de médicos jóvenes muy importante que, por razones variadas, está, yo diría, en la avanzada de esto, de analizar y pensar la medicina. De ningún modo, no, de ningún modo, al contrario. Yo creo que muchas de las cosas que estamos hablando hoy acá son pan cotidiano, digamos. Hay mucho. Yo diría que hay en la Argentina una especie de capacidad latente en el grupo médico y muchos dirigentes médicos, sobre todo, de avanzar rápidamente en estos caminos, para los cuales no tenemos tampoco un tiempo infinito por utilizar, porque si se desfasa demasiado, supongamos que haya, como pienso que va a haber, un gran crecimiento económico, junto con eso el impacto de la inundación del país por ciencia y tecnología foránea, sobre todo tecnología foránea, y al mismo tiempo no maduramos estos conceptos, puede caerse en una crisis de tipo moral, es decir, tener recursos, tener tecnología, tener dinero y sin embargo tener menos bienestar, porque vamos a tener menos salud en términos relativos. Esto es importantísimo. Pues sí. Esto es importantísimo. Fíjense, por ejemplo, salió, yo estaba leyendo en una revista, no me da pena nombrarla, en Japón, que es uno de los países que tiene más baja tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, está creciendo el sentimiento cada vez mayor de rechazo y yo diría de insatisfacción con respecto a la medicina que se ofrece por la comunidad. Y una de las razones es que el japonés, aparentemente, yo no he estado en Japón, estoy hablando por cosas que conozco, que es una cosa que he leído, pero hoy me impactó esto, acude a instituciones que son muy complejas, tiene que gastar bastante parte de su tiempo, curiosamente como acá en esperas, pero después el acto médico demora 3 minutos. Y acá sucede lo mismo, es decir, que hay madres, por ejemplo, que acuden a un hospital, se tienen que levantar 2 o 3 horas antes con sus chiquitos para poder acceder, hacen un par de horas de espera, y después, cuando entra el médico, la estructura médica les brinda a lo mejor 5 minutos y al mismo tiempo apurándolo para que se vayan y después vuelve otra vez otras 2 horas, es decir que la comunidad invierte, por ejemplo, un número enorme de horas. Bueno, Japón es un país tremendamente desarrollado y parece que este problema está planteado y tienen que revisar ahora, y no sé si lo lograrán, por su dogmatismo, modificar. Entonces, en Japón, por ejemplo, hace en la revista de archivos de la Sociedad Japonesa de Pediatría, revista japonesa de Pediatría, había hecho una encuesta hace tiempo entre los médicos, y una de las cosas que le preguntaban a estos pediatras, ¿cuándo fue que miró a su hijo por última vez a los ojos? Qué hermosa pregunta. Y las respuestas eran como para ponerse a temblar. Entonces, bueno, si un médico
uno se acostumbra a mirar a los ojos de sus pacientes y de los padres de sus pacientes como emisores, como el ojo emisor, digamos. Bueno, pero sin embargo esto sucede. Entonces yo tengo terror, digamos, porque la medicina argentina está como en la situación, no quiero ofender a la sociedad, caótica, y está empobrecida, y yo diría con muy pocos, hay algunos rumbos que se insinúan, y está en crisis aún económica, tiene la fascinante situación de estar en crisis. Pero ¿qué pasa si salimos de la crisis? Congelamos una medicina basada en el crecimiento económico, en la tecnología, y en el enfoque cientificista de la medicina, y nos olvidamos de todo esto y empezamos a trabajar exclusivamente, no digo en forma excluyente, sobre aspectos que tienen atingencia en otros países. Es muy difícil este equilibrio. Yo quiero ser honesto, por ejemplo, acá nosotros en mi departamento somos líderes en trasplante de órganos, que van a ser chicos, no hacemos hecho, una medicina de mucha complejidad. Pero la preocupación constante es mantener, sobre todo en la gente que se está formando, una óptica no distorsionada, de contar que tenemos consultorios con chicos sanos, hacemos atención primaria, mandamos a los residentes a provincias que vean, para no alienarlos, porque el riesgo es ese, digamos. La propuesta de esta medicina moderna, entre comillas, que viene de otros países que tienen poca población infantil, y que el gran desafío es prolongar la vida de personas en la senectud. Entonces la problemática de la persona que quiere vivir 5 o 10 años más, consumiendo gran parte del recurso de salud en esos países, se consume en esas edades de la vida. Más aún, hay algunas cifras que no le voy a decir la cifra, pero que una parte sustancial del recurso en salud se invierte en el último día de vida de las personas. Último día. El último día de vida de las personas. En la terapia consumen una gran proporción de recursos de salud. Una cosa aberrante. Acá lo que queremos es tener, no un día de vida, año de vida. Claro. Queremos trabajar con estos chicos, los que están naciendo hoy, estos chiquitos. Bueno, es un problema distinto, los países jóvenes. Entonces la Argentina tiene una riqueza, una capacidad de desarrollar aún modelos de cuidado de la salud infantil originales. Creo que toda América Latina. Es lo que usted ha sido un pionero indiscutible. Pero no sé, somos un grupo, hay mucha gente que piensa así, yo conozco gente en Colombia, en Uruguay, en Chile, por cierto. Pero es una posibilidad única, porque nosotros no tenemos que copiar el modelo europeo, de los países más ricos, tampoco el de Estados Unidos. Países que yo quiero mucho, los cuales tenemos mucho que aprender, pero tenemos que colar los mensajes, que son los que están llegando, o los mensajes fatalistas, o el mensaje del subdesarrollo, compararnos con países africanos. Cada uno elige la manera cómoda de eludir esto que es el mensaje y la acción, no sé cómo es yo creo que tenemos que ubicarnos en dónde estamos, lanzados hacia una aventura de futuro maravillosa, y en el caso de salud, estoy hablando que es la que manejo, en la cual estoy inmerso, pero que exige un buen diagnóstico de situación, y yo creo realmente que podemos hacer acá esa pediatría que acá llamamos pediatría integrada, en la cual la medicina reparadora es una pequeña parte, es una franja, pero que existe una cantidad de otros componentes. Es realmente muy esperanzador escucharlo porque a uno le abre, a uno que no entiende de esto, le abre perspectivas muy lindas, y es muy bueno ver cómo desde el meollo de la medicina y desde la medicina con chicos hay gente que esté trabajando con este enfoque realmente muy lindo, y es muy importante, me parece, que esto se sepa mucho, que la gente y como usted dijo hace un ratito, que haga valer sus derechos, es decir, que no tiene por qué estar acostado un chico ni 3 horas esperando si no es necesario que esté, y que entonces, en la medida que todos tomemos conciencia de eso y hagamos valer nuestros derechos de enfermos o de personas sanas, bueno, ahí va a ser más fácil modificar las cosas que esperando que a algún genio se le ocurra dictar una ley que va a ser siempre insuficiente. Aun cuando, y en ese sentido que usted está de acuerdo conmigo, yo creo que el tema parlamentario de salud es un tema que ha sido postergado. Las leyes importantes acá en salud son las leyes de Alfredo Palacios, de hace. Después, realmente hay algunas cositas, pero si en algún momento habrá que uno, si vive en un barrio, tiene un concejal que uno lo ha elegido. Si es el diputado, es el diputado. Y uno diga, le golpea la puerta, bueno, señor diputado, ¿qué pasa con este tema? A nosotros nos preocupa, la sociedad fomenta. Bueno, si eso llega, yo estoy seguro que van a aparecer, porque finalmente yo confío realmente en las fuerzas políticas del país, porque finalmente la política es
es una actividad humana que condensa la posibilidad de ejecutar lo que una sociedad siente a través de sus mecanismos conscientes, inconscientes, de su cultura. Bueno, pero entonces yo, como usted dice, yo creo que nosotros vamos a tener que conseguir finalmente una población, una comunidad que sea capaz de identificar problemas de salud, los valorice, los priorice y luego exija que esos problemas sean atacados. No digo solucionados, porque pienso que no está para el hombre resolver nada, sino simplemente tratar de mejorar lo posible. Pero avanzar en las direcciones, yo creo que sí. Yo también soy optimista como usted, Lea, porque también sé, mire que hay razones para pensar así, que también la comunidad lentamente está empezando a identificar las comunicaciones salutíferas, así que apuntan a su salud y las que llevan meramente al engaño, al fraude. Y yo creo que la gente se da cuenta. Está empezando a dar cuenta. Además hay un crecimiento no bien conocido en los medios de comunicación del fenómeno de la participación social, orientado hacia la educación, hacia la salud, hacia en general la reparación de las injusticias. Y así como usted decía que una resignación excesiva y una masificación para aceptar lo dado, ya hay también un movimiento no violento, por supuesto, de garantizar los espacios de libertad mutua. Y en función de eso, y sabiendo que hemos abusado de su tiempo, de su amabilidad, yo no sé si usted no desea cerrar el programa dando un mensaje o la reflexión que usted quisiera que tuviera estado público, ¿no? Que accediera a mucha gente con toda la utilidad que usted significa y con todo el conocimiento que le da su ciencia. No sé, quizás pedirme más de lo que puedo, ¿no? Pero la reflexión que yo dejaría es que la medicina argentina es una buena, así como está descrita, sin embargo, es una buena medicina, no es mala, es mejorable, pero no va a mejorar solamente porque los médicos deseamos que sea mejor, sino necesitamos interlocutores, necesitamos diálogo. Entonces, yo pienso que la comunidad no debiera ser pasiva en este aspecto, sino ayudarnos a nosotros y a otros en la empresa a encontrar los caminos que tengan más sentido, a criticarnos, a ayudarnos, es decir, terminar con esto, porque creo que el tema salud se ha parecido a muchos otros temas en Argentina, de esperar, como decía usted, digamos, soluciones desde arriba, a veces mágicas. Eso le da el derecho a uno a la protesta, a la insatisfacción. Claro, si todos somos responsables y corresponsables, y este es el mensaje, seguramente conseguiremos antes una mejor salud para todos, comenzando por los chicos, que tienen que ser estos argentinitos, estos argentinos pequeños, que son el futuro del país. El futuro, ese país que queremos hacer, no va a ser posible si nosotros no rescatamos esta generación. Y por lo tanto, yo diría, sin querer alarmar, hay cierto apremio en que estas cosas se empiecen a hacer de otra forma. Hay cierto apremio. Lo mejor, no sé si digo una macana, que los padres de familia tomen conciencia de que la salud de sus chicos es un problema de ellos, no de su médico, y que son ellos los que tienen esencialmente que a través de la educación, del diálogo, de las exigencias, su participación política, comunitaria, donde fuera, pelear por la salud de sus chicos, ¿no? Y al mismo tiempo saber que lo que ellos le dan, las aferencias a sus chiquitos, el cuidado, el amor, la protección, en el fondo es la esencia de la salud que esos chicos van a alcanzar, que la medicina cubre a lo mejor un 1%, y el resto está dado por otra, y básicamente, digamos, no se concibe al niño en una probeta, está inserto en una familia, y realmente creo que si el mensaje queda para tratar de que la familia viva en salud, en paz y en felicidad, eso nos va a llevar seguramente a tener mucho menos chicos que entren dentro de las esferas de preocupación a las que hablábamos hoy. Yo le agradezco muchísimo, doctor, todo este rato, que estoy seguro que va a ser muy, muy aprovechado y valorado por todos los que nos ven habitualmente en las palabras y los hechos. Josefina. Yo quiero cerrar enfatizando lo que el doctor Carlos Gian Antonio acaba de decir, como el centro de la salud tiene mucho que ver con el amor. Y el amor es algo a partir de lo cual nos podemos volver a vincular y renacer como argentinos, como ciudadanos y como familia también. Le agradecemos enormemente y los esperamos nuevamente en las palabras y los hechos.